Buenas, voy con mi resumen del final del capítulo 5 y comienzo del capítulo 6 de este libro, El descubrimiento de la presencia de Dios. Y bueno, estamos en la parte en la que le están haciendo preguntas, supongo que de alguna conferencia, y dice, las atracciones del mundo parecen interminables, ¿es verdaderamente seguro ir allí? Y dice que las atracciones no son algo innato del mundo, sino que son el reflejo de los valores proyectados y de las expectativas que tiene el ego de conseguir satisfacción, o sea que es un engaño, ¿no? Y el valor proyectado se forja por la imaginación, ¿no? O los valores que reflejan esos deseos. Y dice que nada, absolutamente nada es más valioso que otra cosa, que todo es igual de valioso, aparte de la realización personal, ¿no? Y dice que con la evolución espiritual e interna, todas las actividades se vuelven iguales, con lo cual no hay cosas más atractivas que otras, ¿no? Entonces, si estamos ahí es porque estamos en el ego. Y también le hacen la pregunta que qué hay de la acción, ¿no? Y dice que las acciones son consecuencias automáticas de la integración del contexto del campo y de la intención. Y que toda acción, aunque no lo creamos, es espontánea, ¿no? Dice que tenemos que despersonalizar la acción porque lo único que uno puede hacer realmente es estar en el máximo potencial que tengamos, ¿no? Y dice que esto lo explican muy bien en el proceso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque dicen uno de sus lemas es que uno es responsable de su esfuerzo, pero no del resultado. Es decir, solo tenemos que responsabilizarnos de hacer lo que está en nuestra mano de la mejor manera y el resultado vendrá cuando tenga que venir, ¿no? O si no tiene que venir, no vendrá, ¿no? Dice que la existencia es su propia recompensa. A largo plazo resulta más gratificante realizar el potencial que somos que intentar conseguir resultados. Y te paras a pensarlo, a mí se me venía a la mente los deportistas, por ejemplo, que ya lo han conseguido prácticamente todo, que son millonarios, que tienen un sacrificio importante para mantenerse ahí en el alto nivel, y siguen, y mucha gente no lo entiende, ¿no? Porque dice, ¿para qué quiere más dinero? ¿Para qué quiere más títulos? ¿Para qué quiere todo eso? Y aquí lo está explicando, ¿no? Porque uno se siente bien en el realizar su potencial, ¿no? En la existencia todo está siendo lo que es el máximo que puede ser en cualquier momento dado. Efectivamente, según las condiciones, las experiencias, la conciencia que tenemos en cada momento, estamos haciendo siempre lo mejor que sabemos o podemos, ¿no? Y dice que toda forma, sea la que sea, es perfecta y simplemente es lo que es en cualquier momento dado. Todo ya es como se supone que debe ser y se presenta como tiene que ser en cada momento. Aceptar esto en teoría es muy fácil, pero en la práctica a lo mejor no lo es tanto, porque nos desesperamos, porque queremos cosas diferentes, y claro, todo eso procede del ego. Dice, ¿es el tiempo mismo una ilusión? Y lógicamente lo confirma, ya lo sabíamos, ¿no? Que es un constructo mental y que el ego necesita ver el devenir de las cosas como que es un cambio. Pero realmente el tiempo no existe, es solo un intento de conceptualizar las cosas, de ver la secuencia, justificar la secuencia que está sucediendo. ¿Y por qué lo hace el ego? Porque la mente realmente no puede comprender la verdadera realidad, ¿vale? Y por eso se inventa el tiempo para tratar de controlarlo, ¿no? Y de comprenderlo, ¿no? Cuando el ego colapsa, el tiempo desaparece. Y dice que entonces se producen las cosas a cámara lenta y nos propone dos películas que yo no he visto y que a lo mejor sería interesante ver, la película Deep Blue y la película de la vida de San Francisco de Asís. Dice, la dualidad perceptual lineal es un producto de la imaginación, que a su vez se pasa en la falacia de lo hipotético. Todas las cosas, a cada segundo, ya son expresión perfecta de su potencial kármica. Nos pone el ejemplo, ¿no? Un árbol torcido es maravilloso árbol torcido, es lo mejor que puede ser en ese momento, y si no fuera torcido sería un maravilloso árbol recto, ¿no? Pero todo es como debe ser en cada momento, no hay imperfección o perfección, no hay ese mundo dual. Toda creación en sí, por sí misma, va de la perfección a la perfección únicamente por virtud de su existencia. La existencia ya es la realización del potencial expresado como realidad. Si esto lo asimiláramos, nos cambiaba la vida, ¿eh? El estado de iluminación es la realidad potencial que reemplaza las ilusiones de los posicionamientos perceptuales del ego. La intención espiritual, el esfuerzo y la decisión potencian la evolución de la conciencia que pasa de lo lineal y limitado a la totalidad de la realidad, que es no lineal. Así, una vez más, la intención activa el progreso desde la posibilidad hacia la probabilidad y de ahí a la realidad.
Y por último, para terminar este capítulo, dice que le hacen una pregunta sobre Roger Bannister, que ya sabemos que fue aquel hombre que superó el tiempo récord para recorrer la milla. Y dice que al igual que le pasó a Roger, al igual que pasó con el caso de Roger Bannister, dice que la empresa espiritual de uno, aparentemente individual y solo para uno, sirve a toda la humanidad. Y cada persona que supera el nivel 200 en la calibración de la conciencia, ya ha captado a una incontable cantidad de gente a seguirle, y también le sirve, puede servir como instructor general. Es decir, conforme elevamos nuestro nivel de conciencia, no solo nos sirve a nosotros, les sirve a los demás, inspiramos a los demás, o incluso podemos ser maestros de los demás, instructores de los demás, ¿no? El buscador espiritual de hoy tiene una gran ventaja, dice, y es que la totalidad de la humanidad está elevando su nivel de conciencia, y eso hace que haya menos resistencias para seguir avanzando, ¿no? Esto es una evidencia y me parece interesante. Y ahora, el capítulo 6, el experimentador, nos dice que la mente actúa como un procesador de datos procedente a la vez de dentro y de fuera, y que hace una cantidad de cosas, y una cantidad de cosas tan complejas, que es una máquina, pues, complejísima, ¿vale? Dice que categoriza, clasifica, prioriza, contextualiza, interpreta, y además extrae datos concordantes de bancos de memoria de centros emocionales que tiene dentro, ¿no? Que además utiliza los instintos emocionales animales que clasifican, rechazan, aceptan, modifican, y está sujeta a opiniones, a elecciones y a voluntad. Es decir, hace una cantidad de cosas, tanto con lo que ve fuera como lo que tiene dentro, que es una máquina muy compleja, ¿no? Y dice que todo eso lo hace en una 10.000ésima de segundo. Selecciona y procesa en una 10.000ésima de segundo. Categoriza todo, ¿no? La mente dice que es como una unidad de procesamiento infinitamente compleja que maneja datos internos y externos. Dice que parte de la información se percibe y se almacena en los bancos de memoria, pero también se procesan inconscientemente todos los datos almacenados en el inconsciente, ¿no? Y esa 10.000ésima que hay de diferencia entre lo que hay dentro y cómo se experimenta, actúa como una separación entre el yo y la realidad o el ser, ¿no? Y ahí es donde se experimenta, valga la redundancia, el experimentador en acción, en esa 10.000ésima, ¿no? de segundo. Entonces, ¿cómo trascender el experimentador? Dice que el yo recibe material procesado y no el original. Entonces, cuando te llega esa información, después de esa 10.000ésima de segundo, ese material procesado interactúa con la respuesta automática del yo personal a los datos retocados, ¿no? A lo que ya ha recibido. Y lo importante es reconocer que se produce una pérdida entre lo que entra y lo que sale. Es decir, entre lo que ya entra en nuestra mente y es la realidad, con lo que procesamos y sacamos como interpretación, ¿no? Y dice que eso que sacamos carece de la vivacidad, del brillo, de la divinidad, ¿no? Y a medida que evolucionamos, la conciencia empieza a hacer desaparecer ese filtro, y de repente cuando esto ocurre se produce una profunda transformación, ¿no? Y dice que esta pantalla del experimentador es energizada por el deseo y por la identificación con ella. Tenemos curiosidad de querer, de anhelar, y constituye la adicción a la experiencia de experimentar mismo, ¿no? Nos identificamos con el experimentar y nos equiparamos con ese experimentar al yo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trascender. Así que este es mi resumen, lo dejo aquí y bueno, pues seguimos avanzando. Hasta luego.